La Espera es una película que retrata a un personaje, a un cazador del monte, y es un poco la búsqueda de los tiempos de ese personaje, de los tiempos de la naturaleza y el retrato de esa actividad y de esa forma de vida a lo largo de algunas temporadas. Daniel Mancinelli, el personaje, vive en Victorica La Pampa, que es un pueblo que conozco desde mi infancia. Ahí lo conocí y empecé a interesarme un poco por su estilo de vida y a entrevistarlo, a acercarme a él, a ver qué es lo que tenía para contar respecto a su actividad. Nos fuimos enganchando con él y a retratarlo, y así surgió la película. Un poco el asombro fue al conocer su galpón. Él tiene un galpón repleto de cabezas de ciervos, y a partir de ahí ese fue el puntapié para acercarnos al tema de la cacería. Primero desde un lugar tal vez prejuicioso, y después al empezar a conocerlo empezamos a ver que había otro punto de vista para hablar sobre el tema. A mí lo que más me atrajo de Daniel es que es una persona con la cual se puede hablar de todo. A partir de ahí es que pudimos establecer un vínculo y lo lindo fue conocerlo. Victorica La Pampa es un pueblo de cazadores. La mayoría de las personas van de turistas a cazar. Y a diferencia de todos los turistas o de todas las personas que viven de la actividad cinegética ahí en Victorica y en La Pampa, él es un cazador que lo hace simplemente para comer, y es su estilo de vida. No comercia con nada de todo eso, y me parece que eso es como lo más valioso y lo más interesante de retratarlo. Bueno, el proyecto lo empezamos en el 2016-17 a retratarlo, a acercarnos a él, y culminó en 2022, con lo cual hay algunos años de registro, de observación. En parte porque íbamos, viajábamos, volvíamos, editábamos, íbamos estableciendo el vínculo con él de a poco. En un momento se encaminó la edición y ya volvimos por un último viaje en el que fuimos a buscar lo último que nos faltaba. La estructura de la película empieza a plasmar nuestro proceso, que fue primero desde el prejuicio y después acercarnos, conocerlo a él y entender que hay una forma de vida. En el rodaje estábamos las dos dirigiendo, yo hago cámara, o sea, hacía la fotografía, y Celes además hacía el sonido. Nos vino muy bien que sea de esa manera porque el entorno es naturaleza, porque la actividad que la hace de un modo muy solitario, así que realmente teníamos que respetar eso. La necesidad del silencio tenía mucho que ver con la presencia de animales, y no era de esa manera, nunca íbamos a ver los animales. Así que lo manejamos en bastante soledad. Estuvimos nosotros tres en el monte durante algunas semanas a lo largo de esos años. Tenemos a nuestra productora, Paula Sinjovic, que ella trabajaba desde acá, y después la postproducción, Sofía Estrafaz en el sonido, Clara Bianchi en el color. La verdad que nos funciona bien. Esta es nuestra segunda película hecha de esta forma. Creo que es fundamental para el documental tener cierta intimidad con las personas que retratamos. Cada una está mirando algo distinto y a la vez pensando algo distinto, y de momentos nos acercamos a hablar y a ver qué está pasando. A mí lo que más me atrajo de contar esta historia fue traer ese universo a la pantalla, traer el sonido y las imágenes del monte. También por mi parte conozco un poco el campo, y eso fue lo más rico, me parece. La investigación y la observación creo que es fundamental para empezar a conocer a los personajes y el entorno. En nuestro caso, el documental siguió en una observación. Nosotros, cuando empezamos a retratarlo, no sé si teníamos claro que iba a ser una película. Era un acercamiento, una aproximación al personaje, y eso se fue prolongando en el tiempo, y cuando sentimos que había algo, empezamos a armar la película. Los elementos que pienso imprescindibles para pensar un documental son, creo que primero, la motivación. Hay algo del tema que tiene que interesarnos porque lleva muchísimo tiempo hacerlo. Hay algo que nos tiene que atravesar de todo eso. Sea un tema, un personaje, una actividad. Creo que eso es lo más importante. La película, primero, en todos estos años participó en desarrollo en la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires, donde se llevó una mención. En San Fisi también recibió una mención, y luego se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, junio del año pasado. Después estuvo en el FestiFreak en competencia y en el Feedback. Y es una ilusión poder presentar la película después de todo este trayecto. Obviamente que sin los fondos del Inca sería muy difícil. Podría hacerse, pero sería muy difícil. Así que siempre el momento del estreno en el Gomón creo que es un momento esperado. Lo que nos gustaría que se transmita a partir de la película es la idea de que cada espectador pueda salir del cine pensando qué vínculo tiene con el consumo de carne. Si bien la cacería está claramente criticada, cierto tipo de cacería, muchas veces desde las ciudades no tenemos ni idea cómo llega el alimento a la ciudad. Eso es algo que nos gustaba pensar mientras estábamos editando la película. Sería ideal que todos puedan pensar en eso. ¿Qué hay detrás de esas cadenas de alimentación, de esas industrias de alimentación, de esa bandeja de carne que la gente
se suele levantar en el supermercado. A veces hay un público que le cuesta un poco ciertas imágenes de la película, pero cuando llegan al final nos damos cuenta de que eso que queríamos plasmar en la estructura, que era que se plantee esta pregunta respecto al consumo de carne o el vínculo que tenemos con nuestro entorno, hay muchos espectadores a los cuales esa pregunta les llega. Creo que las plataformas acercan a un público que de otra manera por ahí no se acerca a las salas de cine. Y en definitiva el material circula y las obras que uno hace circulan y me parece que eso es lo más importante, que se puedan ver. Creo que está un poco acotado los tipos de relatos que aparecen dentro de las plataformas, sobre todo las que son más conocidas. Y tal vez eso hace que los espectadores se vuelvan un poco más impacientes al momento de ver una película. Eso es una pena porque quedan afuera un montón de películas que están construyendo otro tipo de mirada.